Si sientes que llevas tiempo empujando, empezando de nuevo, reaccionando rápido, y aún así hay algo dentro de ti que se siente cansado, este mensaje es para ti. 2026 no llega para exigirte más, no viene a ponerte pruebas de fuerza, viene a hacerte una pregunta muy sencilla y muy profunda. ¿Desde dónde estás actuando? Tú eres fuego, eres inicio, impulso, valentía. Estás acostumbrado a moverte rápido, a decidir sin dudar demasiado. Pero 2026 trae una energía diferente para ti. Este año la vida te invita a pausar antes de avanzar. No para apagar tu fuego, no para frenarte, sino para que no se consuma solo. Puede que sientas que algunas cosas no avanzan al ritmo de antes, que necesitas pensar más, que la vida te pide responsabilidad emocional contigo y con tus decisiones. Esto no es un castigo, es una señal de madurez. 2026 te enseña que no todo se resuelve actuando, algunas cosas se transforman cuando te permites sentirlas. Tu fuerza no está en reaccionar rápido, está en elegir con presencia. ¿Qué puedes soltar ya? No es que lo hayas hecho mal hasta ahora, es que ya creciste. En 2026, Aries empieza a soltar ciertas formas de vivir que alguna vez lo protegieron pero que hoy ya pesan. Empiezas a soltar la necesidad de estar siempre en acción, porque a veces hacer sin parar es una forma de no escucharte. Empiezas a soltar la reacción automática desde el enojo o la frustración, no porque seas débil, sino porque ya no necesitas defenderte de todo. Y también sueltas la idea de que tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. Este año aprendes que decir estoy cansado también es valentía. Soltar no es rendirse, es dejar de luchar con partes de ti que solo quieren ser escuchadas. ¿Qué nace cuando haces espacio? Cuando Aries deja de empujarse tanto, algo muy bonito empieza a crecer. En 2026 nace una relación más amable contigo mismo. Empiezas a escucharte antes de exigirte, nace un deseo más auténtico. Ya no haces cosas solo por impulso, sino porque de verdad las eliges. Y nace una forma distinta de liderar, más tranquila, más consciente, inspira sin imponerte. Algo importante para Aries en 2026 es entender que no estás empezando de cero, estás cerrando una etapa larga de tu vida. Tal vez sientas que ya no te motivan las mismas cosas, que ciertos objetivos ya no te encienden, y eso no significa que estés perdiendo fuego, significa que tu fuego está cambiando. No todo lo que deja de motivarte es una pérdida, a veces es evolución. La herida del tengo que poder. Aries suele crecer creyendo que tiene que poder con todo, que no puede mostrarse vulnerable, que parar es fallar. 2026 viene a cuestionar esa creencia con mucha suavidad, pero también con mucha firmeza. Este año te muestra que no todo se resuelve empujando, que hay batallas que no se ganan luchando sino soltando. ¿Desde cuándo crees que tienes que ser fuerte todo el tiempo? Relaciones y vínculos en 2026. En 2026, Aries revisa mucho su forma de vincularse. Te das cuenta de que a veces reaccionas antes de escuchar, que quieres resolver rápido lo que necesita ser sentido. Este año aprendes algo importante. No todo conflicto necesita respuesta inmediata. Aprendes a quedarte, a escuchar, a no huir ni atacar. Vincularte desde la presencia cambia completamente tus relaciones. Momentos del año donde parar es clave. A lo
lo largo de 2026 habrá momentos en los que la vida te pida bajar el ritmo. No porque estés haciendo algo mal, sino porque necesitas integrar. Si notas cansancio sin razón clara, si aparece irritabilidad, si sientes que todo te molesta, no te empujes. Ese es el momento de parar o simplemente respirar. Para finalizar, y como detalle para acompañar en este año tan transformador, he querido hacer algo distinto. No solo hablar de energía y procesos, sino ofrecer algo que pudiera acompañarte de verdad. Por eso he creado una canción para cada signo. Para inspirar, para sostener, para ayudarte a integrar todo lo que se mueve durante este año 2026. Las canciones de los signos están reunidas en una playlist del canal. Te dejo también el enlace en la descripción de este vídeo. Escúchala cuando lo sientas, la canción va a estar ahí para ti. Puedes escuchar tu canción cuando necesites, pararla cuando lo desees o cuando sientas que algo se está acomodando por dentro. Solo deja que te acompañe. Y además también de forma gratuita, he dejado preparado un cuaderno de signos 2026 en PDF con todos los signos y sus características anuales, preguntas para reflexionar y más herramientas para acompañarte en todo este proceso. El cuaderno lo tienes en la descripción de este vídeo, en mi canal de Telegram y en mi web, por si te apetece trabajar este año con más calma. Si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, déjamelo saber en los comentarios. Y si te apetece acompañarme durante todo 2026, puedes suscribirte al canal y darle like al vídeo. Eso ayuda mucho a que este proyecto siga vivo. Gracias por vuestra visita y hasta el próximo vídeo.